capítulo 23, versos 32 y 33. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Señor y Dios, te bendecimos. Te glorificamos en esta preciosa hora. Nos presentamos delante de ti una vez más, mi Rey, adorando, exaltando tu santo y bendito nombre. Y ahora queremos, Señor, para que hable a nuestras vidas y que tu presencia en este lugar sea notoria, Dios, y pon palabra en mí para no equivocarme, mi Rey, sino que la palabra que viene, que está puesta aún en mi boca, que venga de parte tuya, mi Rey, para edificación de tu pueblo. Bendice a cada familia, a cada hogar de los que están en este lugar, y bendigo también a los que nos escuchan a través del internet en diferentes partes del mundo. Señor, bendecimos sus vidas y bendecimos a su familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos toda la gloria y toda la honra al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gracias. Gloria a Dios. He titulado el mensaje El poder de Dios que transforma nuestras vidas. Gloria al Señor. Sabemos que es el poder de Dios que transforma nuestras vidas. No es otra cosa. El Señor le habló al profeta Jeremías y le dijo bien claro que él podía ser un buen predicador, que él podía ser un buen anunciador de la palabra, así como nos los ha podido decir a nosotros, así como se lo dijo a Jeremías, se lo puede decir a cualquiera que él llame. Pero lamentablemente podemos ver, hermano, que el mensaje que predicamos o que decimos no puede tener un poder transformador, no puede transformar vidas si no viene de parte de aquel que nos los dio, si no viene de parte de aquel que ha puesto la palabra en nuestras vidas. Porque podemos ser buenos predicadores, podemos ser buenos profetas, pero hay que tener en cuidado que la palabra que transforma no es la profecía que yo doy. La palabra que transforma no es la palabra que yo hablo o que sale de mí. La palabra que transforma es la que viene de Dios, es la que pone en mi vida Dios, porque nadie transforma a nadie. El único que transforma nuestras vidas se llama Jesucristo, y por eso tenemos que pedirle a Dios que Él sea quien coloque palabra en nuestras vidas para que esa palabra transforme y esa palabra cambie. Hemos abusado mucho de decir es que Dios me dijo, es que Dios esto. Hemos caído en ese error, sin Dios decir nada. Y sabemos que a veces tratamos como de convencer, porque al decir Dios me dijo, pero dice el Señor aquí, yo no he dicho nada. Y con engaño podemos engañar, porque sí podemos engañar. Pero aquí la cuestión no es de engañar.
Aquí la cuestión es de ser íntegro. La cuestión es de ser con nosotros mismos. Porque si estamos engañando a otros, sabemos que lo estamos engañando y no está bien. Y no nos vamos a sentir bien. Entonces, el Señor colocó a Jeremías, llamó a Jeremías, dice la palabra, que desde el vientre de su madre. Nos escogió también a nosotros como grandes predicadores, como grandes adoradores, como grandes servidores. Nos llamó, pero hagamos lo que Dios dice que hagamos. No tratemos de hacer algo más, ni de decir, ni de exagerar. Y dice la palabra que Él está en contra. ¿Y cómo yo voy a trabajar en algo que Dios está en contra? Porque si Dios no está ahí en el asunto, yo no tengo respaldo. Entonces, aquí vemos que el mensaje de un predicador puede ser como un hermoso, puede ser algo lindo. Como dice, cantates como una sirena. ¿Quién escuchó una sirena cantar? Pero bueno, es algo imaginativo. Que nos imaginamos que la sirena. Y dice, y cantó como ángeles. Yo canto como ángeles. Y tú cantas como ángela. ¿Quién ha visto un ángel cantar? Sino que se imagina que los querubines, los serafines, cantaban hermoso. O sea, podemos nosotros hacerlo de tal manera. Puede ser ese canto hermoso. Es decir, que podremos exponer un buen sermón, una buena palabra. Incluso puede tener lo que hablamos de la hermenéutica, lo que es la homilética, y se puede entregar con gran elocuencia, que eso se lo pedimos a Dios todo, y ojalá lo tengamos. Pidámosle a Dios eso. Tener lo que es la homilética, lo que es la hermenéutica, lo que es la elocuencia, para podernos dirigir a un público, para podernos dirigir a un auditorio, a un escenario a donde hay personas de diferentes culturas, personas, hermanos, de diferentes naciones. Es bueno, eso es bonito, aprenderlo, sabernos dirigir. Hay personas que no saben ni saludar. O sea, no se esmeran por saludar, por saber saludar. Hay unos que saludan con 2 dedos, hay otros que ponen 3, los 4, 1. Uy, hay unos que saludan con la mano izquierda. Saludar con mano izquierda mientras no sea zurdo, eso es falta de cortesía. Saludar con la mano izquierda, para que sepa. No que tengo la mano ocupada. Si la tuvieras mocha, bueno, ahí cambia. Pero cuando usted va a saludar, hasta para saludar, hay que tener principios. Oiga bien, es fácil. Yo no aprendí sabiendo, yo voy sabiendo. ¿Y sabe por qué yo trato de aprender? Porque es que me toca enfrentarme a mucha gente. Y me ha tocado de ir aquí, me ha tocado de ir allá, son diferentes culturas, hablan diferente léxico, y yo ahí me voy metiendo, Pero yo no vengo aquí diciéndole chamo, ni hablándole de chamo, ni hablándole de primo, ni hablándole de esto, no. De cuadro. Nada de eso. Sino que trato de tener el léxico, trato de tener, hermano, la cultura depende a donde se esté. Es más, hay veces que uno dice palabras y que la gente se alarma. Ay, qué palabra. Yo fui a predicar a un lugar, aquí mismo en Colombia. Fui a predicar y lo más sorprendente es que estoy predicando en la iglesia de una que fue oveja mía. Y dije una palabra y él mismo dijo, ¿qué palabra? Aquí no se hace, dice así. Y fue aquí, cerquita, en Colombia.
¿Y cuál fue la palabra que dije? Yo dije, estaba bendiciendo algo. Yo dije, esto no es chimbiao. Esto no es chimbo. ¿Qué entiende usted como chimbo? Es algo de nuestro lenguaje. No. Él mismo se sorprendió. Digo, ¿qué te sorprende tú? ¿Tú por qué no la has enseñado a esta gente? Porque llegó a ese lugar y en ese lugar esa palabra mala. Pero vuelvo y te repito, es con la intención que se digan las cosas. Es con la intención que se digan las cosas. O sea, ahí nosotros nos vamos a encontrar que tú no puedes decir una vez allá en Estados Unidos, dije, esos peladitos, mis peladitos, uno habla de los peladitos. Y esa palabra es mala en República Dominicana. Yo estaba en una iglesia que bastantes dominicanos había. Y peladito. Y bueno, peladote. Pero uno trata, mi amado hermano. Uno trata. Es bueno aprender porque uno no sabe a dónde se va a enfrentar. Pero oiga bien, ¿de qué sirve que tengamos ese buen léxico o tengamos el buen conocimiento o tratemos? Porque cualquiera puede tramar con eso. Puede tramar. Pero nada va a acontecer porque algo, lo único que puede transformar es el poder de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ir en pos del poder de Dios. Ir en busca del poder de Dios. Porque las palabras pueden ser bonitas y de pronto encantan. Porque recuerde que hay encantadores que dice me encantó con lo que dijo. Pero el que se encanta se desencanta. Nosotros tenemos que ir en pos. Si vamos a hablar bonito es bueno, ya se lo he dicho, aprender a hablar bonito. Pero más que hablar bonito, estar lleno del poder de Dios, porque no es la belleza la que cambia. La que cambia es el Espíritu Santo que está dentro de ti y que está dentro de mí. Aleluya. Eso es lo único que puede cambiar y transformar a una vida. Y por eso tenemos que anhelarlo. Por eso tenemos que llenarnos y decir, Dios, yo necesito de tu poder. Hemos hablado en estos días del poder, porque el poder de Dios es el que transforma la vida, pero el poder de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas. Gloria a Dios, para traer cambios a otras vidas, para hacer de bendición a otras vidas. Porque nosotros no podemos bendecir a nadie si Dios no nos bendice. No podemos ayudar que otro cambie o sea transformado si Dios no nos da ese poder. Y ese poder ha sido colocado en cada uno de nosotros. El poder transformador de Dios. Dios va a usar a sus canales. Entonces, el mensaje del predicador viene y hace efecto cuando viene envuelto con esa gracia, cuando viene con esa llenura y que las palabras que salen transforman y cambian y no van a gloriarnos o robarnos la gloria de decir es que cuando yo predico, es cuando yo esto. No, hermano, aquí cuando uno se para, uno no sabe ni qué va a suceder ni qué va a pasar, porque realmente nosotros no somos nada sin el ingrediente necesario que nosotros necesitamos, porque el sazón que nosotros tenemos y el que el Señor nos da, ese es el que hace el cambio en las vidas. Y por eso cuando nos paramos, no decir que yo, y si yo no canto, y si yo no predico, y si yo no profetizo, y
Lo que Dios dijo, dilo. Y lo que Dios te dijo que haga, hazlo. Y verás a ver que van a haber cambios en las vidas. Gloria a Dios. Mira, Jonás con todo lo repelente que se puso, Jonás no dijo más nada de lo que Dios no le dijo que dijera. Porque Jonás podía llegar diciendo cualquier disparate con lo que él iba, porque él iba todo bravito. Él podía llegar allá enfoscado diciendo, porque iba en rebeldía. Él se había revelado. Pero Jonás únicamente se limitó para decir lo que Dios mandó decir. ¿Y cuál fue el mensaje de Jonás? ¿Cuántas palabras dijo Jonás? ¿Dijo algo más? Oye, tremenda esa revelación. Jonás no dijo nada más. Porque a veces nosotros nos preocupamos que si yo no busco la palabra en el diccionario, si yo no busco la palabra en el estudio, en el libro que tengo guardado, el mensaje queda feo. Y ese es el problema que tenemos muchos para predicar. Que nos da miedo de predicar porque decimos, no es que no tengo la palabra. Es que no tengo la palabra. ¿Y cuál palabra va a tener si tú nunca tienes ninguna palabra, ni yo tampoco? La palabra la tiene Dios. Y Jonás únicamente dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no era una palabra agradable, óigame bien, al oído de nadie. No era una palabra agradable. Pero ¿sabe qué le voy a decir? Que así como usted se come un diente de ajo, así crudo, así se lo come, es algo que no es agradable. Pero usted se lo echa a la sopa y le da un sazón sabroso. Aleluya. Esa palabra no era agradable, pero sabe, venía de parte de Dios. Y como venía de parte de Dios, tuvo el poder para transformar, para cambiar a un pueblo. Aleluya. No a una persona, sino a un pueblo. Bendito sea el Rey. Por lo menos arrepentirse por un tiempo. Porque venía de parte de Dios. Cuando Jeremías profetizaba, decían, ahí viene el que nos hace coger miedo. Y planeaban, enseguida hacían su plan. Vamos a matarlo. Vamos a echarlo en una cisterna. Vamos a ponerlo preso. O sea, maquinaban en contra de Jeremías. Y hasta el mismo Jeremías se sentía incómodo de llevar esa palabra. Porque hay palabras que de pronto Dios pone que uno diga y uno da vuelta. ¿Será que la digo o que no la digo? No, si Dios te dijo que la diga, dila. Pero si Dios no te ha dicho, no digas nada. Entonces la gente, para que le crean, Dios me dijo, para que tenga credibilidad. Y resulta que el problema no lo tiene quien está escuchando, sino el que lo está diciendo. El que lo está diciendo es el que tiene el problema. Y por eso nosotros tenemos que preocuparnos, es por pedirle a Dios, porque no hay necesidad de decir tantas palabras, ni palabras sofisticadas, para que alguien pueda ser transformado y pueda ser cambiado. No se necesita, porque hasta una palabra áspera, dura o ruda puede transformar a una persona. Gloria al Señor. Aquí vemos nosotros que todo predicador de la palabra de Dios tiene que entender claramente que no son sus palabras las que transforman a las personas, sino el mensaje que redime. Y el mensaje que redime es el que viene de parte de Dios. O sea, el mensaje redentor de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra, hoy Dios nos habla a todos aquellos que de pronto nos da miedo, nos da temor de transmitir el mensaje. Porque hablo con muchos, no, que ya no tengo mensaje.
Es que no tengo mensaje. ¿Cómo va a decir que no tiene mensaje? ¿Y por qué habla todos los días? Y todos los días habla y no hay quien le agarre la lengua. Y echa cuentos y se sabe todos los cuentos. ¿Y por qué no se sabe un mensaje? No necesita decir mucho. Como el predicador que llegó a una campaña y la primera noche predicó el mensaje del arrepentimiento. Y arrepiéntete. Segunda noche, el título del mensaje es el arrepentimiento. Y tercera noche, el arrepentimiento. Y le dijo que lo invitó. No quiero, va a predicar otro mensaje, ese mismo mensaje. Pero ¿por qué el mismo mensaje? Dice, hasta que se arrepienta. Hasta que no se arrepienta, no deje de predicar el mensaje. Y el apóstol aún nos habla diciendo, no me es gravoso repetiros las mismas palabras. Porque hay veces que es necesario, de pronto no lo acostumbro acá, de predicar el mensaje 2 veces. Eso de rareza que de pronto me acordé de un mensaje que yo lo predique, pero eso del año un día. Aquí no escuchamos mensajes repetidos, pero usted escucha muchos predicadores y el mismo mensaje que predican en la mañana lo predican en la noche, lo predican en la tarde, lo predican pasado mañana y siempre el mismo. Y usted escucha a las emisoras, escuchen a las emisoras por allí para que vea que siempre ponen el mismo mensaje y parece que no hubiera más mensajes. Tal vez porque de pronto yo me preocupo un poquito para traer algo nuevo, pero por el hecho que predique el mismo mensaje no es malo. No es malo, porque resulta que el mismo auditorio que está hoy no es el que está en la noche ni el que está mañana. La misma persona, el mensaje que anoche se predicó, muchos no saben que se predicó anoche. Se podía predicar ahora en la mañana y podía Dios hacer más grandes cosas en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque la palabra aparentemente es la misma, pero viene con diferente sazón. Pero nosotros nunca nos vamos a cansar y no vamos a cambiar de mensaje, porque el único mensaje es centrado en Cristo Jesús y no hay otro que pueda cambiar nuestras vidas. No hay otro que pueda hacer algo en nuestras vidas. Siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, vamos a hablar del mismo. Siempre que vengamos aquí, hablaremos del mismo. De Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta. O sea, el pueblo puede oír buenos mensajes, iglesia. Palabras bonitas. Palabras que lo envuelven. Pero estas no podrán producir los cambios esperados en los oyentes si no vienen de nuestro Dios. No pueden producir ningún cambio si no viene de Dios. Pues para que eso ocurra, tenemos que comprender 2 verdades muy importantes. Primero que todo, el mensaje. El mensaje. Tener en cuenta el mensaje. Debemos entender que el que anuncia el mensaje de salvación no es el quien tiene el poder para cambiar las vidas. No es el que tiene el poder para cambiar las vidas. Nosotros somos simples canales. Y por eso tenemos que decirle Dios, humillarnos delante del Señor, presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito de tu presencia porque voy a predicar tu palabra. Y yo quiero que haya milagros, quiero que haya prodigios, quiero que haya liberación. Yo quiero que tu presencia se sienta. Pero resulta que para poderse sentir esa presencia, yo tengo que reconocer y darle lugar al que se lo merece, del quien es. Del quien es. Y a veces nos volvemos soberbios. Nos volvemos soberbios. No, es que yo lo dije. Es que si yo no profetizo, es que yo lo profeticé. Es que no es así. Nosotros vemos que el Espíritu Santo es el que habla por medio del que anuncia el mensaje. El Espíritu Santo es el que anuncia, es el que habla por medio de aquel que predica la palabra. Y por eso te digo, podemos ser buenos predicadores, pero tenemos que preocuparnos que la palabra venga de parte de Dios para poder ser bendecida y poder ser transformada. Por eso hay personas que tienen que tener sensibilidad, porque hay corazones duros, encallecidos. Hay personas que tienen que tener sensibilidad. Decir, Señor, aquí está, yo quiero que tú me hables. Pero entonces resulta que cuando le meten el dedo en la llaga ya dicen, no, ese es la carne.
reprenden al diablo y reprenden a todo el mundo. Y Dios le está hablando. ¿Y por qué sabe que es con él? ¿Y por qué sabe que es con ella? Porque si sabe que es contigo y que de pronto el predicador no averiguó tu vida, es Dios el que te está hablando. Porque ninguna herida sana si no se remueve. Las heridas hay que lavarlas bien, con bastante oxógeno que ya no existe casi, con mercurio o mentiolato. Ya no se usa. Alcohol. Y buscar una esponja y un bombril y lavar. Y si es caso, pullar y abrir. ¿Para qué? Para que no salen falsos. Y cuando eso sucede, duele. Duele. Pero de pronto el que es consciente dice, no importa que me duela, pero hágalo. ¿Cuántas personas no se han cogido punto así sin anestesia? Y que la herida ha sido fuerte y no grita y méteme un trapo en la boca. Pero cógelo. Y le está doliendo, pero sabe que es para su bien. Sabe que ese dolor es momentáneo, pero se va a sanar para siempre. Pero hay personas que no, andan llenos de gusanos, porque no quieren que le abran la bomba para sacarle el gusano. Tenemos que dejar, y así igualmente somos nosotros en el campo espiritual. Cuando la palabra es fuerte, cuando la palabra es dura, cuando la palabra no habla y sabemos que con nosotros, tenemos que decir, yo no estoy dispuesto a seguir soportando tanta palabra dura. Yo voy a cambiar hoy. Esa palabra la voy a recibir porque a la próxima el Señor no me va a hablar duro. A la próxima va a ser suavecito. Aleluya. Y te va a pasar como a la señora que fueron a atracar. Y le fueron a quitar el anillo. Y ella decía, no, es que el anillo no sale. El anillo no sale. Y se puso a consejear con el atracador. El anillo no sale. Cuando el atracador le puso la pistola en la cabeza y le dijo, entrega el anillo, sácalo, echale suavecito. Y se lo entregó. Entonces nosotros no tenemos que esperar una palabra dura. No tenemos que esperar palabras fuertes. Porque la palabra dura va a venir. La palabra fuerte va a venir. Y eso va a suceder siempre. Porque a veces tú le dices a los hijos mira, deja eso. Aquíétate. Pero llega un momento en que te endemonia y coge, ¿cómo? Y le mete su garrotería y lo garroteé. ¡Ay! Le di. Y de pronto dice, y lo privé, porque hay unos que hasta lo privan con un garrotazo. Y lo privé. ¡Ay! Porque no pensaste hacerlo con tus hijos. Dios llega un momento en que nos va a hablar fuerte. Pero por el hecho que nos hable fuerte, tenemos que recibir la palabra porque es corrección para nuestras vidas. Es corrección para nuestras vidas. Pero cuando nosotros obedecemos, ya llega el momento en que Dios no nos va a hablar fuerte. Hijitos míos, nos habla a través del apóstol Juan. Hijitos míos, amados míos, nos va a hablar a nosotros el Señor. Aleluya. Entonces, podemos entender que el que anuncia el mensaje de salvación no es el quien tiene el poder para cambiar las vidas. Tenemos que ser buenos mensajeros. Llevar bien el mensaje. Llevar el mensaje claro. Y llenarnos del poder de Dios. Porque si el poder de Dios está en mí, ahí sí yo tengo el poder. Aleluya. Y la autoridad de hablar. Y la palabra que sale de mi boca va a ser una palabra transformadora y una palabra que cambia. ¿Por qué? Porque me la está dando aquel que mandó el mensaje para tu vida. Bendito sea Dios a su nombre. Gloria a Dios. Hay que entender que no es por nuestras palabras. No es por nuestras palabras. Por muy elocuente, la elocuencia es hermosa.
o por muy emotiva, tratar de motivar a la gente, por mucho que sean las palabras, lo que realmente transforma la vida de los que están escuchando es el Señor a través de su mensaje. Y por eso tenemos que cada día decirle, Señor, no te apartes de mí. Señor, te necesito. Te necesito. Por, más que todo cuando tenemos la profesión. Porque el apóstol Pablo lo llama la profesión. Predicar es un arte. Predicar es una profesión. Cantar, adorar, servir es una profesión, eso es un arte. Nosotros vemos los artífices hacer cosas y nos asombramos. Coger una madera sin saber un pedazo de tronco y hacer del tronco una maravilla. Y van escortando y quitando y nosotros no sabemos ni lo que está haciendo, pero cuando termina una obra de arte. Una obra de arte. Entonces, predicar es un arte, es un oficio. Oiga bien, es una profesión. Servir a Dios es una profesión hermosa. Que de pronto cuando se empieza la gente ni entiende, pero cuando ve lo que está sucediendo y lo que está pasando y al final se da cuenta y dice, yo no entendía. Porque así nos pasa muchas veces. Es que yo al principio no entendía. No entendía. Pero al final logramos entender. ¿Sabe el por qué? Porque nos estamos dejando llevar. Porque yo creo que todos aquellos que hacen esas cosas en madera, en el vidrio, o en el oro, en la plata, en el bronce, en lo que hacen esas esculturas y esas cosas, ellos van haciendo, pero en la mente tienen el diseño. Hay algo, y no ese algo no es alguien más, es el mismo Dios, porque recuerde que los talentos y los dones los da Dios. La sabiduría y el conocimiento, ese viene de parte de Dios. Y cuando una persona empieza a trabajar, ese diseño ya está hecho. Él ya está viendo antes de terminar la obra o antes de empezarla, ya la ve terminada y ya ve cómo va a quedar, como muchos de nosotros cuando estamos haciendo algo, cuando planeamos algo, que hacemos el diseño, vemos cómo va a quedar algo antes de empezarlo. Es lo que hacen los arquitectos, dibujan y cuando ya van a hacer la obra es porque ya saben lo mínimo, los mínimos detalles. Si de pronto hay que hacer una corrección, la hacen después, pero ya es mínimo, algo que quieran agregar. Así igualmente es cuando se predica, tenemos que ir con el fin que llevamos. El fin de predicar no es predicar por predicar, el fin que llevamos es para que la persona sea transformada y sea convencida, pero sabiendo que por muchas palabras que yo bonita digo, no voy a convencer a nadie. Eso tengo que tenerlo yo en cuenta, de que no es lo que yo digo, es lo que el que me lo está diciendo yo lo pueda transmitir, el diseño, porque si yo hago algo aparte de lo que tengo en mi mente, de lo que está diseñado, no me va a quedar bien, me va a quedar mal o me va a quedar raro y va a decir, aquí hay algo que no cuadra. Pero cuando nosotros estamos predicando o cuando nosotros estamos sirviendo, adorando, haciendo algo para Dios, tenemos que tener en cuenta, Señor, yo estoy en tus manos, yo sin ti no soy nada, yo sin ti no sé hacer nada y por eso tenemos que abandonarlo en las manos de Dios y nos vamos a dar cuenta que va a quedar perfecto. Y cuando vemos personas rendidas a los pies de Jesús llorando, con sus brazos levantando, recibiendo al Señor, gente que vienen y a veces corren y abrazan a uno y dicen, si no fuera por usted, yo me hubiera perdido. ¿Saben por qué? Porque lo que está en nosotros es lo que se refleja y ese es el Espíritu Santo de Dios que nosotros tenemos que anhelar todos los días y pedirle, Señor, sin ti mi vida no tiene sentido. Y cuando nosotros estamos llenos, por eso el Señor dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Aleluya. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca, primero estudiando esta palabra, teniendo el conocimiento de la palabra, nos va a llenar ¿de qué? Nos va a llenar del conocimiento, nos va a llenar del poder, nos va a llenar de su gloria, nos va a llenar, hermano, de la sabiduría, nos va a llenar de la unción, nos va a llenar de todo aquello que tiene el poder para transformar las vidas, para transformar las almas. Bendito sea Dios, a su nombre. Él nos va a llenar para transformar. En definitiva, hermano, su poder
es el que puede cambiar las mentes y los corazones de los que decidieron creer en Él. Cuando dice, no es que fulano te lavó el cerebro, es que fulano te cambió. No. Cuando dice fulano, porque resulta que en fulano está el poder cambiador, el poder transformador. Fulano te cambió, no. Lo que pasa es que lo que está en fulano fue lo mismo que lo cambió a él. Entonces le echan la culpa a fulano. No fue fulano, fue Dios. Gloria al Señor. Porque si yo predico y la gente viene corriendo y recibe al Señor y todo lo demás, no es por lo que yo dije que fueron palabras mías, sino por lo que el Señor dijo. Y el Señor sabía de que iban a haber personas transformadas y cambiadas con esa palabra. Gloria al Señor. Entonces hay que saberla decir. Hay que saber llevar el mensaje. Entonces te he hablado del mensaje. El mensaje es para que entienda lo que es el mensaje. Entonces, no es por nuestras palabras. Es en definitiva su poder que puede cambiar las mentes. Pero, ¿en qué consiste ese gran poder transformador que descansa en la palabra de Dios, esperando que los creyentes puedan descubrir? La pregunta es cómo actúa hermano y transforma la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Porque cuando nosotros aplicamos la palabra a nuestras vidas, van a haber cambios. Porque la oímos. Y el Señor habla de oidores olvidadizos. La oímos. Cualquiera puede oír la palabra. Lo más triste es que nosotros vengamos o vayamos a un lugar y no pueda disfrutarlo. ¿De qué sirve tú ir a una playa hermosa con 7 colores el mar y no te metas? ¿Ah? Y no te mojes ni siquiera la punta del dedo. No, porque es que yo no puedo. No lo disfruta. No lo disfruta. Hay gente que van a lugares y no saben nada, no conocen nada, porque le dio flojera y se quedó sentado mientras todos los demás están pasando y están caminando y están conociendo y tienen algo que contar. Pero, ay, ¿tú qué viste? Es que yo me quedé sentado y hasta me dormí. Hay gente que viajan y apenas se montan en el bus o en el avión, en lo que es, enseguida se tiran el trapo en la cabeza. Voy a dormir. Y no se dan cuenta ni en el momento en que el bus se accidentó. Yo no me duermo. Yo voy pila. Yo voy pila porque hay ventanas que me tengo que tirar. Yo siempre cuando un avión busco en la ventana, hermano. Siempre cuando un avión busco en la ventana. No, sí. Y la puerta la muevo. Y rectifico que esté allí el chaleco. Mientras están hablando allá que esto, yo toco el chaleco. Ahí está, ok. La puerta. Ya miro por dónde la voy a empujar. ¿Cómo me voy a meter? No, que primero hay que darle oxígeno a los niños y esto. Está bien, le doy el que pueda. Pero trato de prepararme. Y hay gente que no cuentan nada. Ahora, espera el final. A mí me regalaron un tour de Nueva York a Washington. Pero primero me dijeron, pastor, ¿cómo lo quieres? ¿En avión o en bus? Imagínese usted cómo van a hacer esa propuesta a mí. En avión, ¿qué voy a ver yo? En cambio, que en el bus es un poquito más demorado. Pero en el bus, unos autobuses muy hermosos allá. Lleva tu guía de turismo. Vas cruzando todos los estados hasta llegar a Washington. ¿Usted sabe lo que es eso? Ver los puentes, ver las ciudades, ver el mar, ver ríos, ver edificios, ver tantas cosas. Y el guía de turismo va diciéndote, vamos por tal parte, esto es esto y esto y esto. Y uno viendo y viendo y viendo. Que cuando uno quiere llegar a Washington, ya lleva la vista un poco cansada. Pero lo más lindo es cuando uno llega a Washington. Entonces que lo llevan al Palacio del Tesoro, que lo llevan ahí a donde George Washington, lo llevan al cementerio de los coreanos, lo llevan a
al museo de el aire y el espacio, uno se queda, hermano, y uno mira aquí, mira allá y mira aquí. Cuando yo regresé, y hasta el momento yo puedo contar todo. Estuve hablando hace como 3 días con unos gringos acá. Ahora no están visitando muchos gringos, estábamos hablando. Y le estaba hablando yo de los lugares. En medio hablan español un poquitico. Y ahí medio yo le hablaba y a veces con señas. Y ellos me entendían. ¿Qué voy a contar yo si no vi? Fuimos a un paseo a Filadelfia. Y estando en Filadelfia, no, que allá fue a donde filmó Rocky la película. ¿Dónde? Allá. Pero eso se veía allá. Y ese sol bien caliente. Digo, vamos para allá. ¿Qué quiere? Ah, que sí, voy para allá. Y cuando íbamos ya llegando, había una fuente de agua y una de las que iba conmigo se sentó. Voy cansada. Dijo, pero vaya, no, yo voy cansada. Digo, entonces espéranos aquí. De regreso te cogemos. Porque había que llegar a la biblioteca de Rocky. Y llegué a la biblioteca, pero cuando ella ya vio que estaba entrando a la biblioteca, se voló y se paró. ¿Viste? Se animó. Si yo soy otro, me siento con ella ahí. Y estuve allá y puedo contar de todo. ¿Por qué te cuento esto? Porque es que hay muchos que también vienen al templo. Hay muchos que vienen al templo. Y resulta que vienen y se sientan, pero su mente está en otro lado. Se predica la palabra, pero ellos no le ponen atención a lo que se está predicando. Porque ellos tienen su mentalidad. Hay gente que vienen, es con otra mentalidad, con otro propósito. No te pierdas. Sé protagonista. Cuenta. Hay veces que le preguntan de qué se predicó y hasta se le olvida. La verdad es que, y le preguntan quién predicó. Sí, ni me acuerdo. Ni siquiera se acuerdan quién predicó. Y si usted quiere haga la prueba en 5 días, pregunte. Aunque le estoy tirando el machete, pero pregunte. Porque se quedan así. ¿Quién fue? ¿Quién de los pastores predicó? Y para salir el paso dice, no me acuerdo. Hermanos, nosotros, si vamos al templo, nos reunimos y escuchamos la palabra, tenemos que estar receptivos para poder testificar, para poder contar. Y que cuando yo recibo la palabra, yo me estoy llenando. ¿De qué? Me estoy llenando de ese poder transformador y de ese poder que cambia, que está colocado en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios para no hablar disparate y para no decir lo que Dios no nos ha dicho que diga. Tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios para que cuando prediquemos, dice, oye, esa persona tiene un poder convencedor tremendo, me convenció. No, él no te convenció. Sí tiene un poder convencedor, sí tiene un poder transformador y ese es el poder, aleluya, el poder de Dios que está en ti y que está en mí, el poder que cambia. Bendito sea Dios, a su nombre. Aleluya. El poder que cambia, el poder que transforma. Es que tiene un poder de convencimiento. Por casi me persuades. Aleluya. A ser cristiano. Porque el que persuade es Dios. El que convence es Dios. Nosotros estamos aquí porque estamos convencidos y hemos creído en un Dios que transformó nuestras vidas. Un Dios que cambió nuestros lamentos en baile, nuestros lamentos en gozo. Estamos aquí por eso. Porque sin Dios nuestra vida fuera de otro lado, en otro sentido, en otro rumbo. Sin Dios. Pero trastabillando o como sea, pero Dios ha estado con nosotros y nos ha dado la victoria. Al borde de la muerte, pero Dios nos ha dado la victoria. Amenazado, pero Dios nos ha dado la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. El poder que puede cambiar las mentes y los corazones de los que decidieron creer en Él. Pero ¿en qué consiste? Nosotros vemos
que dice la Escritura que su palabra es como fuego. Jeremías 23, 29. Gloria a Dios. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí nosotros vemos que cada vez que leemos, escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, sin darnos cuenta nos exponemos al fuego de nuestro Dios como un metal precioso que necesita ser purificado por el fuego divino. O sea, cada vez que nosotros escuchamos la palabra, nos exponemos a ese fuego. Porque el Señor lo que quiere es refinarnos todos los días. Porque si nosotros no queremos, ¿para qué venimos al templo? ¿Para qué venimos a escuchar la palabra de Dios? No, que yo voy para que Dios me hable. Ese día yo no sé si Dios tiene un regaño para mí. Pero porque me regaña no me está hablando. Entonces le atribuimos al diablo. Reprendo al diablo porque Dios me está regañando, porque Dios no puede regañarte. Dios no puede corregirte. La Biblia dice que el Padre a quien ama lo corrige. Entonces hay correcciones de parte de Dios. Como hay momentos bonitos. Y con el hecho que haya momentos bonitos no es que Dios te está guardando para luego. Dice, más luego te regaño. Entonces cada vez que leemos ese mensaje, sin darnos cuenta, estamos expuestos al fuego. Porque el fuego es el que nos va a purificar. El fuego es el que nos va a transformar. Yo oigo un cántico que dice que está cayendo un fuego sobre mí, un fuego que quema, quema, quema. Sí. Y está más mojado que quién sabe qué. No, sí. Fuego, ni fuego por ahí. Que quema y quema y quema. Y está remojado. Entonces, si está cayendo ese fuego, porque queremos el fuego para la unción y el poder, oh, qué bueno. Pero el fuego refina. El fuego nos endurece, el fuego nos fortalece. Usted mete una vasija de barro a un horno y la mete toda yengue y tiene que ponerla con cuidadito. Pero el fuego la va formando, la va endureciendo, la va fortaleciendo. Llega un momento en que tú sacas esa vasija, la coges por una oreja o por donde sea, ¡pran! Y la pones allá. Pero cuando la metes, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el fuego la fortaleció, el fuego la purificó, el fuego le dio forma, la fortaleció. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios nos fortalezca. Gloria al Señor. En Malaquías, capítulo 3, verso 2 al 3, dice la palabra: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea que cuando habla de la plata y el oro, una de las cosas que el Señor habla, para que adquieran un mayor valor, tienen que ser ¿qué? Afinados. Para realizar ese proceso solamente se puede hacer por medio del fuego. La plata, cuando se va a trabajar la plata, los plateros y los que trabajan el oro, que son los joyeros, lo hacen con una pistolita y es a punta de candela. A punta de candela. Aún el hierro. Yo veía unas varillas torcidas, así todas torcidas. Y yo digo, ¿y cómo hacen esas varillas?
Para que vean ustedes. Y yo decía, ¿cómo hacen esas varillas así? Decía que se ven bonitas. No, hermano, existe un aparato que tuerce esas varillas a prueba de fuego. Y coge las varillas y hace maravilla con la varilla. ¿Y quién puede torcer una varilla así a capela? Nadie. Porque el fuego tiene un poder. Y por eso el Señor nos habla del fuego. Porque la plata puede ser plata, pero la plata se pone maluca, al igual que el oro. El oro se saca de la tierra y es un pedazo de metal. Es un pedazo. Pero se le da candela, se le da brillo y se le da forma. Y llega a costar una fortuna. Así igualmente nosotros. Nosotros sin Cristo, nosotros sin presencia de Dios, somos un pedazo de carne con ojo. Que caminamos, andamos, pero somos inertes. No tenemos vida. No tenemos ningún gran valor. Porque podemos tener ese valor, pero está en bruto, está allí sin pulir. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, podemos ver a esa persona adorando al Rey. Podemos ver a esa persona predicando. Podemos ver a esa persona profetizando. Podemos ver a esa persona pastoreando y decir, bueno, y ese no era el que andaba por ahí. Y ese no era el que no tenía ningún valor. Y ese no era el que estaba perdido en el vicio. Y ese no era. Sí, ese era. Pero resulta que lo cogió el alfarero, aleluya, con su fuego del Espíritu Santo. Lo purificó, lo limpió y le dio gran valor. Y ahora somos instrumento escogido en las manos de Dios para gloria y honra de Cristo. Ahora sí tenemos valor, pero ¿saben por qué? Gracias al fuego del Espíritu Santo, que nos dio forma y nos dio valor. Aleluya. Entonces la plata y el oro tienen que ser refinados, ya que de esta manera se puede purificar y sacar las escorias, porque hay cosas que contaminan esos metales preciosos. Y si hiciéramos una comparación de esta descripción que nos habla la palabra aquí, podemos decir que al instruir la palabra de Dios y al escuchar sus preciosos mensajes, podemos quemar todas esas impurezas que nos adhieren a nuestra vida. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros recibimos la palabra, óigame bien, la recibimos. Te estoy hablando del que va al viaje y no disfruta. Si tú vienes a la iglesia o vienes al templo y tú escuchas la palabra y tú recibes la palabra, esa palabra va a quemar, va a quitar escorias, va a sanar grietas y nos va a preparar de tal manera que vamos a ser aptos para el servicio de Dios. Porque tenemos que ser utensilios. Así como nosotros visitamos una cocina. Y cuando visitamos la cocina, si la cocina es nueva, un chócoro viejo no pega ahí, ¿verdad? Pero si el chócoro está viejo, nosotros hablamos acá de chócoro, porque entendemos eso. En otros hablan y que de chisme. Y los chismes ya ustedes saben qué es lo que es un chisme. Bueno, entonces, si hablamos porque yo sé que hay gente que me están escuchando de diferentes partes del mundo y el chócoro, ¿qué es eso? El chócoro es chisme, o yo no sé qué otra cosa más le puedan llamar en otro país. Chisme de cocina, porque hay chisme de otra cosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, si nosotros vemos un cardero, una olla, todo mañungao. También esa es otra palabra colombiana que esa no se cambia por nada. El español es bonito. Mañungao e ñuñío. Si lo vemos, dice, nadie quiere tenerlo ahí. Pero si una olla está vieja o un cardero está viejo y está bien limpiecito, bien bonito, bien lavadito, bien purificadito, se ve bonito porque brilla. Lo tiene bien brillantico. Pero imagínese usted, ¿sabe lo que es tener un pocillo sin oreja? Y el otro es boquinetado. Que para beber café hay que buscarle el lado para que no te arranque el labio.
Tiene que darle la vuelta porque del otro lado tiene boca el pedazo de vidrio ahí esperando por ti. No, hermano, eso no pega ahí. Eso hay que sacarlo. Y tú dices un día, voy a cambiar los chécheres. Y empieza a comprar cosas nuevas y la vida, bota eso. Y dice, ay, lo voy a botar. Bótalo, porque eso no pega en mi cocina. Eso no pega allí. Eso ridiculiza. Eso hace ver mal a la cocina. Así igualmente es el templo. Nosotros tenemos que esperar que el Señor nos limpie, que el Señor quite todos aquellos boquinetados, aquellos ñuñíos, aquellos mañungados, lo que hay en nuestras vidas para que podamos pegar en el templo, en la cocina del Señor. Aleluya. Porque nosotros somos utensilios en las manos del Señor. Y Él quiere tener utensilios útiles, utensilios buenos. Aleluya. Gloria a Dios. O tú quieres ser un utensilio desorejado. Porque hay unos que no tienen orejas. No escuchan. Están esboquinetados. Nosotros tenemos, hermanos, que poner atención a la palabra que nos puede cambiar y sacarle resultado. Oye, fui al templo esta mañana y Dios me habló. Fui anoche y Dios me habló bonito. Ajá, pero ¿qué estamos haciendo? No, yo estoy tratando de corregir porque Dios me está hablando. Hermano, qué lindo que Dios nos hable. Pero qué lindo que obedezcamos. Porque Dios habla todos los días, pero que obedezcamos a la palabra. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia de coger para otro lado. A veces nosotros queremos coger atajos. Queremos coger atajos para llegar más rápido. El camino por la carretera es por ahí. Vemos que por acá se llega más rápido. Me voy por aquí. Pero no sabiendo que este camino es peligroso. Y por eso es que el Señor te dice que no te apartes ni a la diestra ni a la izquierda, sino caminos, senderos derechos, el camino, porque hay unos que cogen transbordo. Van por el camino, por el tren correcto y se transbordan. Cogen otro camino. Vamos a leer Proverbios para ver que así podemos nosotros llegar a ser una hermosa. Si el Señor compara las alhajas y las prendas preciosas, nosotros podemos ser esa alhaja. Te hablé de los utensilios en la cocina. En la cocina del Señor, si es que, si Él habla de esos utensilios, los utensilios se encuentran en una casa. Los utensilios de la casa, el mueble, la silla, la cama, todos los utensilios de la casa. ¿Quién quiere tener? Por necesidad tenemos un utensilio viejo. Por necesidad tenemos un utensilio todo raro. Porque por lo regular siempre lo vamos a tener. Lo vamos a tener, iglesia. Por mucho que uno quiera. Yo no sé si hay personas. Mira, hay veces que uno tiene ropa. Y puede comprar la ropa bonita y todo lo demás, pero tiene una camisa viejita. Y no se despega de esa camisa. ¿O no le ha pasado así? Una blusa. ¿Ah? No, déjenme mi blusa ahí. Y ya tiene varios huequitos. Como tiene huequitos aquí abajo se la encaja. Para que no se le vea. Pero no se desprende de su camisa, no se desprende de su blusa. No se desprende de su blusa. Aún los interiores. Uno puede tener interior nuevo el que quiera, pero hay interiores que son viejitos, que eso no se acomoda con ellos. No, pero bótalo. Déjame mi interior ahí. O sea, hay cosas, pero le voy a decir que es por gusto. Por gusto, no por necesidad. Una cosa es que yo quiera, pero otra cosa es como que dice, ¿no? Que está acostumbrado a comer pringacara y trata la comida pringacara como pringacara, como algo ridículo. ¿Sabe que un pringacara con yuca, después de salir de la escuela dominical o de un ayuno, es como sabroso, ¿verdad?
que dice que pringa cara. ¿Por qué? Porque le pringa la cara cuando lo estira. No lo estire y verás que no te pringa la cara. Entonces, pero es rico, es sabroso. Pero una cosa es comer pringa cara por necesidad. De ir a la carnicería y ver tanta carne bonita y que no pueda comprar la carne bonita porque no tiene para comprar la carne. Ahí sí es difícil, ahí es duro, ahí es duro. Entonces, así igualmente es el Señor con nosotros y nosotros en la casa. No queremos tener nada maluco, no queremos tener nada viejo, no queremos comer cosas que no sean exquisitas, pero de pronto somos asequibles a tenerla. Pero el Señor quiere tener utensilio, miembros en su iglesia que sean útiles, que estén buenos, que no estén ñengue. Eso lo quiere hacer el Señor. Y tenemos que decir, Dios, aunque no sea fácil, pero purifícame. Yo quiero ser de gran valor. Usted sabe lo que es ver a alguien, sino cuando el hermano, no es por nada, pero cuando la hermana canta, cuando el hermano canta, cuando el hermano predica, cuando el hermano ora, cuando el hermano, eso es bonito, pero eso lo da Dios. Porque todo lo que da Dios es bello, es hermoso. Y si lo tomamos para su gloria, Proverbio 25:4 dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhajas al fundidor. Mira que ahí está la palabra. Quita las escorias de la plata y saldrá alhajas al fundidor. O sea que es el fuego de Dios quien revelará nuestras vidas. En Primera de Corintios 3, verso 12 y 13, dice la palabra. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Porque va a llegar un momento el fuego de prueba. El fuego de prueba. Y que cuando llegue el fuego de prueba, allí se va a dar cuenta si tú has edificado sobre hojarasca, sobre plata, sobre oro o sobre heno. Porque el fuego va a purificar. Y por donde pasa el fuego, allí vamos a ver qué es lo que queda. Sabemos que ahí se va a descubrir quién fue en hojarasca, o quién fue en heno, o quién fue en oro, o quién fue en plata. La palabra es clara. Y así como es, el tribunal de Cristo muestra, hermano, obras. Esas obras van a ser reveladas por el fuego de Dios. Igualmente la palabra de Dios es como el fuego que revela la verdadera condición de nuestras vidas. La palabra. Y muchos creemos que nuestras vidas son agradables a Dios o pensamos que no hacemos nada malo, pero su palabra nos revela nuestra verdadera condición y cómo está nuestra vida frente a Dios. La palabra nos confronta. La palabra nos confronta. Y cada día decirle a Dios que mejoremos. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a perfeccionar en mí. Lo malo que está en mí, quítalo, Señor. Lo que no me deja hacer el bien, quítalo. Lo vivieron los apóstoles, lo vivieron los del Antiguo Testamento y lo vivimos nosotros. Pero para eso el Señor está allí. Para eso el Señor está, para supervisar, para sus ojos estar pendientes sobre su iglesia. Dice que sus ojos estarán sobre los justos de la tierra. Entonces sus ojos están sobre nosotros para mirar cualquier imperfección, para mirar cualquiera cosa que no es agradable delante de él, pero lo importante es decir, Señor, yo te necesito.
yo te necesito. La necesidad de Dios es eminente todos los días. La necesidad de Dios. Por eso tenemos que levantarnos siempre con esas ganas y alistarnos con aquellas ganas para tener ese encuentro con el Señor. Porque son momentos, aparentemente son charlas, una charla más o una charla menos que nosotros damos. Parece que fuera algo ritual que venimos a hacer. Cantamos, se predica, se recogió la ofrenda y hasta luego. No pasó nada. Pero no es así. En nuestra vida todos los días pasa algo poderoso. En nuestra vida algo acontece cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Cada vez que recibimos ese mensaje, hay algo transformador. Se va transformando algo en cada uno de nosotros. Así como cuando nos levantamos, que se barre la casa. Oye, pero si ayer se barrió. No, se barre. Y de pronto se mueve, cualquier utensilio se movió. Se mueve. Se pone aquí, se pone allá. No, aquí queda mejor. Y el día siguiente amanece con otra idea. No, acá queda mejor. Y rueda, y no haya ni qué hacer. Y cada día pone algo. Y cada día. Así igualmente nosotros, iglesia. Así igual nosotros, cada vez que escuchamos la palabra, tenemos que decirle, Dios, mueve esto, saca esto, quita esto. No, yo pensé, yo creí, porque vivimos siempre lo que pensamos. Es que yo pensaba, es que yo me imaginaba, yo me supuse. Y nos las pasamos así. No es lo que tú piensas, ni lo que yo pienso, ni lo que nos imaginamos. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Y Dios en esta mañana nos está diciendo de que dejemos que su poder nos transforme, que su poder nos cambie. Pero cuando escuchamos la palabra, recibimos la palabra, aceptamos la palabra, no rehusamos a la palabra. Gloria al Señor. Voy a concluir en el día de hoy. Muchos creemos eso. Aquí nosotros vemos que su palabra es como martillo. Cuando habla como martillo, te hablaba ahora rato, de que hay muchas veces que se regaña, que no, que nos regañaron, que fue muy fuerte la palabra. La palabra dice que es martillo. Jeremías 23, 29. Lo dice ahí la palabra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Porque esa palabra cuando la escuchamos decimos, es fuerte. Hay muchos que se van resentidos. Hay muchos que dicen, no vuelvo más. Me hablaron muy fuerte, me hablaron. Pero vamos a ver quién te habló. Si de pronto fue el predicador, pues y te repito, a veces decimos cosas que Dios no ha dicho que digamos. Nosotros nos equivocamos. Pero si de pronto era algo íntimo, que tú sabes que el predicador no lo sabía, entonces empiezan a buscar quién se lo dijo. ¿Quién se lo dijo? Para que él lo supiera. La mujer samaritana no dijo quién te dijo eso. Y la palabra fue fuerte. La palabra fue fuerte. Le dijo, 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido. O sea, la confrontó, hermano, en seco. Y él no dijo, ¿quién fue el chismoso que te lo dijo? ¿A dónde te escuchaste eso? Las palabras de ella, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Y fue a donde la familia, donde los vecinos, donde los amigos, y le dijo, alguien me ha dicho toda la verdad. Y ese es la primera predicadora que llegó a Samaria. La primera evangelista que llegó a Samaria. Una mujer perdida. Una mujer que no valía un peso. Una mujer que no daba nada por ella. Nadie, hasta ni ella misma creía en ella. Hasta ella misma se escondía de ella misma. Pero tuvo un encuentro con el poder transformador. Y al tener el encuentro con ese poder transformador, su vida fue transformada. Y su vida fue cambiada. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No rehusar ni decir quién es el chismoso, quién fue quien te lo dijo, averiguó mi vida. Si me habló fuerte y si fue alguien que se lo dijo, Dios, de alguna manera nos tiene que hablar.
Tiene que usar alguien que lleve el mensaje y diga para que uno lo diga. De alguna manera Dios se vale para que nosotros sepamos las cosas. Pero la intención no es destruirnos. La intención no es opacarnos ni apagarnos. La intención es revivirnos y darnos vida, porque el hombre es el que trata de pisotear al hombre, pero Jesucristo siempre va a querer que nos levantemos. Por lo tanto, si 1000 veces nos caemos y somos hijos de Dios y creemos en Dios, 1000 veces Dios nos levantará. Porque la intención de Dios es salvarnos. La intención de Dios no es que te pierda. En ese sentido, la Escritura hace una comparación muy clara y nos dice que nuestro Dios puede quebrantar los corazones endurecidos como la piedra. Por eso él está hablando, dice que somos como martillo que quebranta la piedra. Y en Ezequiel capítulo 36, en el verso 26, dice la Escritura: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque hay gente que tiene el corazón endurecido. Su corazón es duro. Su corazón es duro. Y sabe que cuando hay un corazón que es de carne, por mucho que uno lo quiera endurecer, no puede. No puede. Hay veces que uno dice, no hago más esto, no ayudo más a fulano, no. El trabajo es que lo veamos. Si no nos dicen a uno mismo, lo llama. Para decirle, ay, no necesitas algo hoy. Después que ha dicho, no hago más nuestro. ¿Por qué? Porque es que el corazón, cuando un corazón es transformado por el de Dios, es un corazón bondadoso. Es un corazón generoso. Es un corazón lleno de bondad y de misericordia. Y mi corazón anteriormente, tu corazón, podía ser un corazón de piedra. Podíamos tener un corazón de piedra, pero nuestros corazones fueron cambiados. Nuestros corazones fueron cambiados. ¿Y quién lo cambió? Jesús de Nazaret. Muchas veces sentimos que la palabra de Dios dura. Y esta apreciación en ocasiones suele ser verdad, iglesia. Pues por muy dura que parezca, Él nos suaviza. Y lo que tenga que decirnos, nos lo va a decir por nuestro bien. Y muchas veces la palabra tiene que golpearnos fuerte para que nuestro Dios pueda moldearnos, ya que de esa manera seremos transformados en la pieza que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Te hablé que cuando un arquitecto, un ingeniero está haciendo un trabajo, él primero diseña, él primero en la mente se hace lo que es, después lo lleva al papel, lo dibuja. El Señor nos ha diseñado a nosotros, antes de ser lo que somos, el Señor hizo un diseño. Nosotros fuimos diseñados para amar. Nosotros fuimos diseñados para perdonar. Nosotros fuimos diseñados para ser generosos, misericordiosos. Nosotros tenemos un diseño exclusivo, un diseño especial de parte de Dios. No olvidemos eso. Todas aquellas cosas que vienen a nuestras mentes para dañarnos, echémoslas atrás. No, porque nos hicieron mucho daño, nos hicieron tantas cosas. Eso pasa. La persona que nos hizo daño un día se muere, un día no está, o algún día se arrepiente. También nosotros nos morimos un día, pero llegará un día que vamos a tener un encuentro con Dios y allí todo pasará. Cielo y tierra pasará. Porque la vida aquí es momentánea. La vida aquí es pasajera. De pronto dice, no, que ha vivido muchos años, que duró 103, 115. No, que la mujer más longeva, he visto, pero que el hombre más longevo que tiene ciento no sé cuántos años. Hay unos que dicen que la muerte se le olvidó. No sacó dónde estaba él. Que ya la muerte no se acuerda. Entonces, pero mucho que pasa son 120 años, 110 años. Pero una eternidad estaremos en el cielo. Y esa es la que tenemos que luchar. Juan capítulo 6:60 dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea, los discípulos mismos dijeron, dura es esta palabra.
Pero si algo no tenemos que olvidar, es que el martillo de Dios nos da forma a nosotros. El martillo de Dios nos da forma. Y ese martillo que hace mención el profeta Jeremías es el que labrará nuestras vidas, y él nos da a entender que ese instrumento divino es el que nos moldea para convertirnos en una preciosa pieza para la gloria de Dios. En el libro de Números, capítulo 8, en el verso 4, dice la palabra: y esta era la hechura del candelero, de oro labrado y a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. El candelero fue hecho y formado a martillo. Quiero ser un candelero encendido para Dios, tengo que ser formado por el martillo. La palabra labrar significa trabajar un material para darle forma. Eso significa que el artesano requiere, y como ejemplo podemos ver cuando nuestro Dios le dio el modelo de un candelero a Moisés para que lo hiciera de oro puro, labrado y a martillo, tenía que hacerlo. Es decir, que a ese oro se le dio forma a golpe de martillo hasta llegar al modelo que Dios le había entregado a Moisés. Nosotros tenemos un modelo, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra meta es llegar a ser como Él es. Pero el poder llegará, para poder nosotros llegar a esa imagen, tenemos que ser golpeado, moldeado a martillo y fuego. Nos lo enseña la palabra. Entonces, iglesia, la palabra de Dios es como espada de dos filos. Te estoy hablando de martillo, te estoy hablando del mensaje, te estoy hablando del poder que transforma. Y el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios es un arma espiritual. No es la espada del pastor o la del predicador, es la espada del Espíritu Santo. Porque si fuera la espada del pastor, el pastor hablara en contra de los demás. Pero resulta que como es la espada de Dios, habla para allá y también nos habla a nosotros. Porque la intención de Dios es que haya una iglesia integral transformada y cambiada por su poder. No que los unos sean cambiados y los otros no. Empezando desde el pastor hasta la última oveja más pequeña, Dios quiere que todos seamos cambiados y transformados. Dios quiere que todos seamos formados, iglesia. Entonces aquí nosotros vemos que es la espada del Espíritu Santo la que hace esos cambios, la que corta, la que va haciendo recorte. Corta aquí, corta allá, hasta dejar la forma que él quiere. Así como el carpintero coge la sierra y corta el trozo aquí, corta. Yo he visto hacer artesanos unas cosas en madera, que corta el bocado aquí, corta otro por acá y corta, y va cortando y va cortando y va quedando la forma. Así igualmente la espada de dos filos. Corta aquí, corta allá, lo único que no te corta es la cabeza, pero él va cortando todo aquello en nuestras vidas que no le agrada a Dios. Y cuando nosotros dejamos, Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. O sea, esa espada de doble filo es la que penetra hasta lo más profundo del ser y hasta lo más profundo del corazón. Lo que nosotros no vemos en el corazón de otro. A veces ni en el mismo corazón de uno. Pero el Señor llega con esa espada y corta toda raíz de amargura y toda maldad. Y todo lo que no le agrada lo corta. Te doy un último verso. Capítulo 4 de Hebreos, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No la olvide. Guárdela. Guárdela. La espada diseñada por el ejército antiguo cuando se peleaba con esa espada era letal. Así mismo es la espada de Dios, para derribar, para acabar.
Y por último, te doy ese verso, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De todo aquello que no me deja avanzar. Todo aquello que no me deja seguir. Todo aquello que no me deja tomar forma. Conoceréis la verdad, no las tres verdades que muchos de nosotros decimos, no las que cree que sabemos, sino hay una sola verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esa verdad, cuando conocemos la verdad, vamos a ser libres. ¿Libre de qué? De aquellas cosas que nosotros veíamos como que imposible de ser. Pero ¿sabe por qué fuimos libres? Porque lo que había en nosotros era fuerte, era duro, era poderoso. Pero tuvimos un encuentro con el más poderoso, que transformó y cambió nuestras vidas. Y ahora somos libres para glorificar, para predicar, para servir, para testificar, para andar. Somos libres para servirle a Dios. Denle la gloria y denle la honra al que vive por los siglos de los siglos.